sobre nuestro entorno. Digo prolífico no solo porque investiga mucho, sino, y esto es mucho más importante, por la cantidad de publicaciones que tiene. Uno puede investigar mucho, pero si no publica y si no difunde, esa investigación se pierde y se diluye en la noche de los tiempos, o se marchita en las bibliotecas oficiales de donde no salen los ejemplares. La consultora Ciencia siempre atina a publicar indexadamente los resultados de sus investigaciones, los adelantos de sus investigaciones, y a través de un convenio que estamos firmando en mayo entre Ciencia y la carrera de Artes Plásticas, vamos a institucionalizar la conferencia anual, y es a través de estas conferencias que permite que se socialice información nueva cada año. Tenemos el privilegio de recibir siempre de primera mano toda esa valiosa información que es producto de las investigaciones de la consultora Ciencia y de su director, el arqueólogo Yeru Sagardo, que además es docente titular en arqueología y en historia. Quisiera que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado de esta tarde y muchísimas gracias por venir. Bien, buenas tardes, muchísimas gracias, especialmente a Alejandro Sanz, con quien nos conocemos desde antes que grabase Amiga Mía. Como acaba de decir Alejandro, todos los años hacemos una conferencia, pero es un tema nuevo, y esta vez les estoy trayendo algo realmente, aunque parezca paradójico, ¿no? Arqueológico, pero nuevo. Entonces, este tema no lo hemos escrito, por primera vez lo estamos desarrollando en esta conferencia, espero que les agrade. Tiene que ver mucho con el hallazgo de Pariti, que tal vez algunos conocen, que se produjo en 2004. Ahí Lorena nos está haciendo la gentileza de ofrecer algunas de las revistas que estamos publicando, donde están varios de los resultados sobre nuestras investigaciones. Un saludo cordial antes de empezar la charla a los estudiantes de artes plásticas y diseño gráfico, igual que a mis estudiantes, que espero que hayan venido, algunos por lo menos, de la carrera de historia, y al menos hay alguien de la carrera de arqueología también. Entonces yo sé que es un sacrificio para muchos a esta hora, que tienen clases y otras actividades, pero espero que al final de la charla ustedes piensen que ha valido la pena, ¿no? Muy bien, entonces el tema que hoy día quiero desarrollar con ustedes se refiere a los vasos sonajeros en Tiwanaku. Creo que todos sabemos lo que es una sonaja, ¿no? Muchos de ustedes seguramente han tenido su sonaja de niños. Es eso básicamente, ¿no? En la clasificación de instrumentos musicales se considera un idiófono, ¿no? Tiene un sonido propio y usa un cuerpo como resonador, ¿no? Y dentro de ese cuerpo tiene que haber un elemento que se mueva y choque con las paredes para producir ese sonido, ¿no? Normalmente pueden ser semillas, pueden ser piedras, pedazos de plástico, dependiendo además de qué momento estamos hablando, ¿no? Este instrumento fue antiguamente utilizado con fines mágicos religiosos, sobre todo en la creencia de que se podía con las sonajas ahuyentar a los malos espíritus. En relación al proceso histórico de las sonajas, los antecedentes más antiguos que se tienen están en Egipto, pero en el mundo andino los elementos más antiguos que se han reportado, que se han encontrado, pertenecen a la cultura Vicus del norte del Perú, cuyos fechados estarían entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, ¿no? Y las sonajeras que se han encontrado son de metal. Actualmente hay muchos grupos étnicos americanos, como los Seri, Yaqui, Guariquío, Tarahumara, etc.,
que todavía utilizan en ceremonias mágico-religiosas las sonajas, ¿no? El otro elemento que quiero tocar y compartir con ustedes tiene que ver con el hallazgo que hace un momento comenté con ustedes. Se produjo en la pequeña isla de Pariti, que es la que estamos viendo acá. Esta es una foto satelital, ¿no? Esta pequeña islita que está acá, en forma de ratoncito con su colita, es la isla de Pariti, una pequeña isla ubicada en el lago menor de Titicaca, donde el año 2004 se produjo un hallazgo que se ha calificado como uno de los más importantes de los últimos 50 años, ¿no? Eso sucedió ya hace bastante tiempo, 18 años, ha pasado el tiempo raudamente, pero no deja de tener una importancia singular. Entonces, nosotros, especialmente el codirector finlandés, que es Antti Korpisaari, y mi persona, hemos estado publicando constantemente temas nuevos relacionados con este hallazgo, que consiste en una colección de 556 piezas cerámicas, básicamente. Este es un acercamiento de la isla. Fíjense, tiene aquí unas terrazas agrícolas, y el pueblo está ubicado acá, y nosotros llegamos en 2004 a este sector, y esta parte blanquecina, digamos, es la cancha que casi todos los pueblos tienen, ¿no es cierto? Algún rato podemos hablar del significado de cancha, pero básicamente es el centro del pueblo, y allí decidimos abrir unos pozos de excavación el año 2004. Esta es una vista de la isla de Pariti, desde el piso, desde la colita del ratón, digamos, hacia el lado occidental de la isla, donde se aprecian con toda claridad estas tacanas o terrazas agrícolas prehispánicas. El primero que investigó en la isla fue don Wendell Clark Bennett, un arqueólogo norteamericano bastante conocido por todo el mundo, porque el monolito más grande que está en Tiwanaku lleva su nombre, ¿no? El monolito Bennett. Y ahí empezamos a excavar. En 2004 abrimos unos cuantos pozos. Ahí ven, este es mi amigo Korpisaari, una estudiante finlandesa. Aquí hay dos estudiantes bolivianos que están trabajando con nosotros, y comunarios que colaboraron en el hallazgo. Algunas imágenes de esto vamos a pasarlo más rápidamente, pero esos son los pozos de excavación. Nótese que aquí hay unos parantes de cribas o zarandas, porque nosotros cuando excavamos sacamos los objetos, pero la tierra que sale de los pozos de excavación tenemos que zarandear, tenemos que cernir la tierra para que no se pase ningún detalle. Quiero hacer notar que normalmente la tierra en el altiplano, por lo menos, es bastante húmeda, entonces es muy problemático zarandear. Por eso utilizamos cribas de 1 centímetro cuadrado normalmente. Si utilizáramos más pequeños, el trabajo sería muy rudo, digamos, muy difícil, ¿no? Y si ampliamos eso, no tendría tampoco mucho sentido, porque muchos pequeños objetos de menos de 2 centímetros podrían pasarse sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, en ese proceso de excavación, de pronto fuimos hallando estos que llamamos rasgos. Hemos encontrado 2 rasgos completamente llenos de artefactos cerámicos. Pero nótese otra cosa: todos los artefactos estaban quebrados, y no por el peso de las capas, ¿no?, sino porque en una ceremonia realizada en la isla hace 1000 años, los sacerdotes agarraron las piezas, seguramente muchos bebían porque son vasos libatorios, y los botaban al suelo, los rompían con algo, es decir, estaban sacrificando a las piezas. Ese no es el primer caso que se encuentra en los Andes. Inclusive algunos arqueólogos norteamericanos han inventado el nombre de killing pottery, es decir, cerámica asesinada, ¿no? Es una cerámica que se ofrenda a los dioses, ¿no?
En otras conferencias he hablado los motivos de la ofrenda y todo eso, no vale la pena ahora por el tiempo que tenemos para dedicarle a la charla. Y luego procedimos a la limpieza de las piezas y fueron apareciendo maravillas como estas, pero todas destruidas. Entonces tuvimos que ir agrupando por niveles, por colores, por diseños, y bueno, habían animales, habían rostros humanos, cosas realmente maravillosas. Por eso no creo que sea incorrecto decir que este fue uno de los hallazgos más sensacionales realizados en Bolivia en los últimos años, ¿no? Ahí hay un momento de la excavación. Fíjense que esa piecita que está acá, una vez que está lavada, es esta, junto con otras piezas más que se han encontrado alrededor, y se puede reconstruir, por ejemplo, en este caso, una llamita, ¿no? O sea que es realmente algo magnífico. Ahora, otra cosa interesante, este es un hombre puma, un chachapuma. Encontramos un instrumento que parecía ser el hachita, y cuando juntamos ambas cosas era un chachapuma con su instrumento, con su arma, digamos, ¿no? Es decir, ya habían G.I. Joe's tihuanacos, ¿no? Piezas como esta también maravillosas, que tienen un significado especial. Algunas piezas salieron más o menos completas. Esta morfología, por ejemplo, que nosotros llamamos botellones, eran piezas completas. Yo decía, ¿por qué están completas? No están destrozadas. Tal vez esa forma resiste más el peso de la tierra, pensaba yo al principio, ¿no? Pero según mis últimas deducciones, es que estas piezas estaban llenas de chicha. Entonces, cuando ellos rompían las piezas, excavaron dos huecos, ahí fueron depositando los pedazos, pero cada cierto rato un botellón de chicha junto con las piezas quebradas. Como hacemos muchas veces ahora, ¿no? Las ceremonias de chaya, por ejemplo, en martes de carnaval, ahí le ponemos, estamos chayando en un hueco, qué sé yo, y ponemos un plato de lechoncito así para que la Pachamama se sirva completita, ¿no? Esta es la pieza favorita de mi colega Andy Cortizari. Es una pieza que ha salido del pozo de excavación, así como lo ven ustedes, completo. Parece que botó la pieza el sacerdote, el oficiante, y la pieza rebotó, ¿no? Y no se rompió, por un milagro. Entonces todos decían, esto lo han hecho recién, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer piezas tan maravillosas. Y aparecieron hombres, mujeres. Esta es una pieza interesante. Así encontramos sus partes y así lo reconstruimos, ¿no? Y yo le puse el nombre de El Señor de los Patos, y así ustedes entran a internet, buscan El Señor de los Patos y van a encontrar al tiro, ¿no? Bueno, eran dos huecos. A uno le llamamos rasgo 1 y al otro le llamamos rasgo 2. Encontramos 50 vasijas que eran pares, ¿no? Y en algunos casos, en uno de los huecos de los rasgos encontrábamos una pieza y en el otro encontrábamos su par, ¿no? O sea que era súper interesante, ¿no? He escrito también sobre eso en uno de los números de la revista. Estoy hablando sobre las vasijas pares de París. Y además formas extrañas, por ejemplo, esta forma cónica que tiene una base esférica. ¿Para qué habrá servido? No sabemos, ¿no? Tal vez inclusive sí fue también un vaso sonajero, no sabemos. Cóndores, en este caso un par de cóndores. ¿Perdón? ¿Tienen alguna pregunta, alguna cosa? Y dentro de ese conjunto de cerámica solamente encontramos un par de esculturas de esta piedra blanca, ¿no? Unas maravillas. Y ahí está el Señor de los Patos con su hermano, que tiene su mellizo. Nada más que el mellizo se ha venido aquí a La Paz, le gusta más la ciudad, y luego se quedó en el Museo de París, ¿no? Bueno, lo que parecían osos, patos, muchos patos, sí, habían monos. También he escrito sobre eso, sobre las relaciones de tierras altas y tierras bajas, ¿no? Es decir, que es un conjunto
maravilloso. Esta es una foto del proceso de excavación. Ahí está la pieza que se recuperó en ese punto. Otra pieza de un hombre, de un personaje pequeñito. Y también hay ahí un felino, ¿no? Cuando unimos las piezas, resultó que era lo que llamamos un huaco fuente, que es una forma que nunca se había reportado en la arqueología boliviana, ¿no? Sí se conocen los huacos, pero encima que tenga una fuente, eso era inédito. Nunca antes se había encontrado algo parecido, ¿no? Y en el caso del hombrecito, este hombrecito era muy pequeñito y estaba ahí paradito sobre esta otra vasija. Fíjense cómo el trabajo que hemos tenido con los estudiantes de arqueología, de restaurar, a veces habían decenas de pedacitos que había que juntar para unir una pieza, ¿no? De todos modos, estamos seguros que muchas piezas no llegaron al hueco completas, sino seguramente como estaban medio borrachos, porque estas ceremonias son libatorias también, ¿no? Entonces en el camino se derramaban, o los chiquitos iban y se alzaban para jugar, ¿no? Entonces hay muchas piezas que son faltantes, por supuesto, ¿no? Eso quiero que se entienda muy claramente, ¿no? Por ejemplo, este felino pertenecía a otra vasija, pero no hemos encontrado esa vasija. Calculamos que por lo menos un 50% de piezas se perdieron, ¿no?, en el proceso. Aquí hay otra fuente. Este es un vaso hermoso, llamamos kerus normalmente estos vasos, ¿no? Son muy conocidos, aunque kerus significa madera, entonces sobre todo hace alusión a los vasos de madera. Pero en la literatura arqueológica boliviana, la palabra kerus ya se ha incorporado para denominar justamente este tipo de vasos, ¿no?, de cerámica que tienen esta morfología, ¿no? Y en este caso, miren, la pintura se mantuvo excelentemente. Eso es una especie de milagro, ¿no es cierto? Muchos dicen, ¿cómo has encontrado piezas con esos colores? Pues ha sido un milagro, porque normalmente el nivel freático en el altiplano es muy alto y desgasta la cerámica. Ahora, no todos están en este estado así de conservación, hay muchas que están en muy mal estado, pero fíjense la calidad, ¿no?, de cómo en algunos casos hemos podido recuperar estas piezas. Ahí hay unos felinos. Esto es interesante porque a estos vasos que tienen la base muy estrecha, en la base tienen un hueco y se les llama a estos vasos challadores, porque se supone que se llenaban de chicha y en vez de challar como hacemos nosotros ahora, volteando el vaso, ellos nada más ponían su dedo en el hueco de abajo, iban retirando el dedo para ir chayando, más modernos, más sofisticados que nosotros. Debíamos aprender de los tihuanacotas, ¿no? No nos dolería el brazo tanto chayar. Pero acá hay una cosa interesante. La serpiente que está apareciendo aquí, son varios vasos, son como 10 vasos. El cuerpo de la serpiente se enrosca en todo el vaso. Ahora, podría ser que estos vasos sean vasos sonajeros. Más adelante voy a explicar por qué. Sin embargo, no lo son vasos que no tienen sonaja, ¿no? Bueno, algo de oro también hemos encontrado, para que no digan, estos pobres no encuentran ni oro. Pero eran pues tan pequeñas estas piecitas, fíjense, esto debe tener unos 4 centímetros de alto y esto unos 5 centímetros. ¿No? En total debe ser 1 gramo, no es nada. No nos hemos podido hacer ricos, es una pena. Bueno. Ahora, de paso, todas las piezas, hasta el último fragmento, se ha entregado a las autoridades correspondientes. Hay un museo que ojalá en algún momento ustedes puedan conocer. Y como 100 piezas de las 556 han quedado en el Museo Nacional de Arqueología aquí en La Paz. Miren estas otras formas, aquí hay una especie de lagartija. Hay varios patitos, ¿no? Miren, recuerden ustedes la cabecita de este patito. Va a ser interesante para lo que vamos hablando hoy. Finalmente quiero mostrarles la tipología cerámica que había antes de nuestro descubrimiento. Esta tipología la ha elaborado el arqueólogo ya fallecido, lastimosamente, muy joven, se ha ido un poco antes de la pandemia, John Jansen, ¿no? Y fíjense que en su tipología no hay varias de las formas que nosotros hemos encontrado. Es decir, nosotros hemos
incrementado por lo menos unas 7 formas nuevas a esta tipología que tenía ya en ese. Entraremos entonces ya en el tema que nos interesa hoy día. El primer reporte de vasos sonajeros lo hace el desaparecido investigador austriaco Arthur Poznański, que creo que todos lo conocemos, inclusive en la calle aquí en La Paz, que lleva su nombre, ¿no? Él muestra este vaso que estamos viendo acá, y es un vaso justamente de la forma que habíamos dicho, vaso Gero. Y alrededor del Gero está enroscada una serpiente, y no es una serpiente cualquiera, es una serpiente cascabel. Aquí está el trótalo. El trótalo es la parte final de la serpiente que se mueve y produce un sonido de sonaja. Entonces, obviamente, él asocia el vaso sonajero con la serpiente y dice seguramente tenía que ver con la serpiente que se haga en este tipo de vaso, ¿no? Y reproduce además el interior del vaso. Aquí hay una cámara, un espacio, un doble fondo, digamos, donde se van a colocar los resonadores. Entonces, se mueve el vaso y se produce el sonido, ¿no? Entonces, se supone que en alguna ceremonia aludían a la serpiente, hacían remover el vaso y sonaba, recordando al trótalo de la serpiente. Esa misma idea la recoge más adelante otro investigador, pues nadie se ocupó del tema después, nadie, excepto don Walter Sánchez, un arqueólogo cochabambino del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de San Simón. Él escribe un artículo sobre los vasos sonajeros de Tijuana, pues, digamos, es la primera vez que alguien elige ese tema como investigación, pero se queda con 2 vasos, el que encontró Poznański, el que describió Poznański, y el que encontraron ellos en Cochabamba, en un proyecto llevado a cabo por Ricardo Céspedes Paz, ¿no? Otro arqueólogo cochabambino, en un sitio que se llamaba Jalpacata. Eso está en la provincia de Carrasco, ¿no? Del departamento de Cochabamba. Y allí Walter Sánchez retoma la idea de la serpiente asociada a la sonaja, el trótalo, etc. Pero además muestra este segundo vaso que se encontró en Jalpacata, que ya no tiene serpientes, en realidad tiene unas imágenes antropomorfas, como lo estamos viendo acá, unos diseños muy típicos de Tiwanaku, una depresión central, aquí hay un anillo que es muy típico de los Tegus, ¿no? Se llama anillo de decantación, porque ahí se queda la grasa de la chicha, digamos, ¿no? No sé si ustedes han tomado alguna vez chicha, nunca han tomado chicha, ya, ¿no? Tenemos que ir a esto. Bueno, la chicha, cuando te sirven en Chitumán, yo he estado en pueblos del norte de Potosí, por ejemplo, veía que le servían de la jarra, la chicha, a los compañeros, y ellos iban soplando en la superficie y iban tomando, soplando y tomando, y decían, acá está caliente, ¿no? No, había sido que la grasa que se deposita en la superficie, como una nata, que lo dejan para el último, porque eso es delicioso. Ya cuando han tomado toda la chicha, le pegan esa grasita, digamos, que es realmente delicioso. Entonces este anillo parece que tenía esa función, trancaba la grasita, y después se lo tomaban aparte, ¿no? Entonces son esos 2 vasos que describe Sánchez en su artículo de 2003, pero 4 años después publica una cosa más sintética, y ahí alude al proyecto boliviano finlandés, que es ese proyecto, ¿no? Dice, el más importante de la última década, y reconoce que hay allí nuevos descubrimientos referidos a las sonajas, que ahora paso a detallar, ¿no? En la colección de París se han registrado 15 especímenes relacionados con el tema que estamos abordando, ¿no? Una vez más les recuerdo que los objetos que hemos tratado han sido encontrados quebrados,
rotos, y hemos tenido que hacer una labor de varios meses para tratar de reconstruir, ¿no? Que no se ha logrado, por supuesto, totalmente, ¿no? Y este evento se llevó a cabo hace 1000 años. Estamos hablando más o menos del año 1050, entre el 990 y el 1050 después de Cristo, según los fechados radiocarbónicos que tenemos. El primero que quiero mostrarles es una base, porque nosotros los arqueólogos nos basamos sobre todo en fragmentos, ¿no? Mucha gente dice, los arqueólogos cada vez descubren la máscara de Tutankamón. No. Eso está bien para Egipto, digamos, acá. Muchas veces hay que conformarnos con pedazos como este. Esta es una base circular de una cerámica que en la arqueología reconocemos como reducida, es decir, que en la cocción se vuelve negra por la atmósfera reducida, ¿no? Entonces, ¿qué forma tendría este vaso? No sabemos, las paredes expandidas hacia los costados, esta es la base, una especie de pedestal, pero hemos reconocido que había un doble fondo, ¿no? Y en ese doble fondo han debido haber los resonadores para que esto sea una zona. Este ya es un vaso un poco más completo que ha sido donado por un comunario de París, tiene una altura de 9 centímetros más o menos, ¿no? Y el que encontró, parece que le encontró quebrada así la parte de arriba, le falta la parte de arriba, pero estaba seguramente completa la parte de abajo, y al oír ese sonido de la sonaja, pensó, aquí hay oro, plata, siempre es el pensamiento, ¿no? De la gente, lastimosamente. Entonces le abrió su hueco y sacó las bolitas, ¿no? Pero normalmente estos vasos, que llamamos sonajeros, tienen en la base unos pequeños huecos para que se oiga mejor, ¿no? Haya una mejor resonancia. Otra pieza interesante, también donada, está también incompleta. En este caso la base se rompió o la rompieron, pero hay el doble fondo, ¿no? Todavía está sellado el doble fondo. Obviamente las bolitas, lo que sonaban, ya no están. Quiero hacer notar que muchas de las piezas tienen unas marcas de fabricación, como en este caso, lo que llamamos una pata de gallina, ¿no? Ese es otro trabajo de investigación que vamos a preparar sobre las marcas de fabricación, ¿no? Que es un tema muy interesante. Otra pieza es también la base de un quero, igualmente está quebrada, ¿no? En este caso tiene también una marca de fabricación en forma de cruz. Miren, en todos los casos que les estoy mostrando, la pintura se ha perdido en realidad, no se ha podido conservar. Y tiene un huequito acá que tal vez sirvió para sacar las bolitas, ¿no? Otra pieza, en este caso ya es una pieza de la excavación más completa, tiene una marca de fabricación. Todas las piezas están codificadas, porque acá, en este caso es Pariti 275, ¿no? Esta es la pieza que tiene una altura de casi 15 centímetros, ¿no? Es una pieza completa, pero la pintura de nuevo furtiva ha desaparecido prácticamente, ¿no? Aquí tenemos una pieza interesante. Se trata de dos piezas que serían pares, pero la diferencia es que esta es más alta porque tiene un doble fondo acá, ¿no? Y es en este doble fondo donde estaban los objetos resonadores, ¿no? Esta es una pieza para mí magnífica, digamos, además muy bellamente decorada con rostros sobresalidos, prosopomorfos. Tiene también un signo de fabricación aquí como un gusanito. Esta es la pieza más alta que se ha encontrado, miren, tiene casi 30 centímetros de alto. Este tipo de vasos se llama vasos prosopomorfos. Fíjense, está bastante incompleta, ¿no? Está bastante incompleta, pero todavía tiene, aquí fíjense, la tapita que está dividiendo ambos espacios, ¿no? El espacio exterior y el de la cámara escondida, digamos, ¿no? Pero la sorpresa, y en esto hay una novedad muy importante, los vasos sonajeros no solamente tenían esa forma de quero o vaso
antropomorfo, ¿no? En este caso, por ejemplo, es el cuerpo de un ave, de un pato. Aquí debe estar la cabecita del pato, por les decía, recuerden la cabecita de ese pato, porque aquí debe haber una cabecita parecida. Y en la base había un doble fondo. Entonces, en el pato es que estaba, ahí no tiene nada que ver la serpiente, ¿no? Salvo que la serpiente le haya comido al pato. Pero no tiene nada que ver, o sea que hay diferentes formas, diferentes funciones también. Hemos encontrado también un par de vasos que tienen forma de pie, tal vez no pie humano, sino pie de primate, y son cerámicas reducidas, ¿ya? Y que también eran sonaje. Es decir, esta parte más o menos está cerrada porque cumple la función de sonaje. Y en este caso la decoración no es pintada, sino es incisa. Y esta pieza tenía su par, entonces, fíjense lo mismo. Fíjense cómo la humedad, sobre todo en el caso de los vasos reducidos, ha afectado muchísimo, ¿no? Entonces descascara la pieza prácticamente. Pero es otro vaso sonajero. Y aquí miren la pieza, una de las piezas maravillosas, con ese color tan hermoso que se ha conservado, la misma decoración que hemos visto en el caso anterior, incisa, en este caso es pintada, ¿no? Con unas calaveras, que tiene que ver probablemente con la muerte, ¿no? Y tiene también su espacio, su doble fondo para servir como sonaje. Pero no solamente esa forma, sino también estas que son unas fuentes bastante interesantes. Y aquí sí, miren qué interesante acá. Estas son fotos del costado, ¿no? Pero aquí está el cuerpo de la serpiente y le falta la cabecita que seguramente sobresalía de la piel, ¿no? En este caso sí hay una relación del trótalo, ¿no? Del sonido con la serpiente. Este es otro huaco fuente, en este caso le faltó la cara, no digan que es un ser extraterrestre, por favor. Me enojaríamos, está roto, ¿no? Y sí tiene un doble fondo, entonces ya estos ya son vasijas bastante grandes. El oficiante, el sacerdote, tenía que alzar con mucho cuidado y sacudir para que suene la sonaja, ¿no? Y esta pieza, miren los colores, cómo ha mantenido. Y en este caso, la serpiente está en la pared externa. Su colita es el pitón para beber, ¿no? Y aquí está la cabecita, ¿no? Y aquí la cámara para la detección de los resonadores. Perfecta su cabecita, fíjense. Y este es un grifo, un monstruo, un dragón, si quieren, ¿no? Porque también habían seres míticos en el imaginario tihuanaco. Pero es otra pieza maravillosa, ¿no? Lastimosamente, la base está quebrada, pero se nota que tenía un doble fondo. Y hay aquí el cuerpo de una serpiente, probablemente. Y este dragoncito tiene la cola enroscadita acá, ¿no? Le falta la mandíbula inferior. No nos podemos inventar, podríamos haber de ellos, ¿no? Una mandibulita, pero eso sería una falsa historia, ¿no? Bueno, y ahora quiero comentarles algo de un vaso que le hemos llamado el vaso Wood. Vamos a ver si cargo, porque es un videito. Creo que no. No lee, ¿no? Bueno, qué pena, porque esta era, digamos, una de las partes más interesantes de la charla. Porque resulta que hace unos 4 o 5 años, unos miembros de la escuela Hastinapura me donaron varias piezas, porque su maestro, don Isaac Wolfing, que se fue de Bolivia hace más de 10 años, les había dejado algunos fragmentos. Él tenía mucha atención por la arqueología, entonces seguramente estaba en sitios arqueológicos y allí o recogió o compró unos fragmentos. Yo los tuve así, después de la donación los tuve en una cajita por mucho tiempo,
hasta que el año pasado me animé a reconstruir los fragmentos y resultó un vaso sonajero con una serpiente y es más grande, más o menos 1035 centímetros, algo espectacular, ¿no? Tengo el video, lo voy a colgar en mi canal, tengo un canal de YouTube, entonces aquella persona que quiera me contacta y yo le paso el link, ¿no? Bueno, la última parte de la charla tiene que ver con la estructura misma de la zona, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué tenían? ¿Qué usaban los iguanacotas para que estos pasos se vuelvan sonajeros, ¿no? Don Arturo Poznanski en su libro La cuna del hombre americano dice, dentro de estos vasos se encuentran algunas bolitas. Entonces, son unas bolitas. Y en las excavaciones de Pariti nosotros hemos encontrado algunas bolitas, ¿ya? Pero fíjense el tamaño, este es 1 centímetro, entonces el diámetro de estas bolitas, de estas 6 bolitas, está entre 3.5 y 4.5 milímetros, y son de cerámica. Entonces, ha sido una casualidad que podamos recuperar. Seguramente en la excavación se pasaron cientos de bolitas, pero ya les he explicado que la criba es de 1 centímetro. Y junto con la tierra no se llega a ver, no tendría que tener una supervista. Es cierto que los arqueólogos somos superhombres, pero no tanto como los maestros. Entonces eran bolitas muy pequeñitas, muy pequeñitas, que más bien en este caso, por lo menos 6 hemos logrado recuperar. Esta es más grande, tiene 9 milímetros, pero es de piedra. Entonces, tal vez no era una bolita para la cerámica, porque las piedras llegan a fracturar las piezas de cerámica, ¿no? Pero tiene que ser también una posibilidad. Y la más grande es esta, que no la encontré en Pariti, sino casualmente, una vez de las cientos de veces que estuve en Tiwanaku, caminando por el pueblo, en una pared, porque las paredes del pueblo actual de Tiwanaku se hacen con la tierra que sacan del suelo, ¿cierto? Entonces, ahí muchas veces hay fragmentos de cerámica, todo, y ahí en una pared incrustada está esta piecita de cerámica, que es casi perfecta, una bolita de 16 milímetros, ¿no? Es la más grande que tenemos, muy interesante. Entonces ahora podemos decir con mucha certeza de que las bolitas que se usaban en esta sonajera eran también de cerámica, ¿no? Entonces, creo que con esto hacemos un aporte importante a la arqueología de Bolivia y espero que en algún momento el artículo podamos publicarlo también.